Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a continuar con la enseñanza que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Estamos hablando acerca del profeta Isaías y ya nos vamos a meter de lleno con Jeremías. Y con esto nos estamos acercando más al cautiverio babilónico, ¿verdad? Y de allí entramos al nuevo orden mundial, que es la historia de Daniel, con respecto a Nabucodonosor y al cautiverio. En el segmento anterior hablamos acerca de los 24 ancianos que están en el trono del Señor. Ya los vimos, espero que hayan sido de su completo agrado. Si hay alguna duda, no duden, no tengan ninguna duda, ¿verdad? Ahora sí, perdón por la redundancia, pero en hacer alguna observación, algún comentario, alguna sugerencia o alguna opinión que ustedes tengan por querer hacerlo. Bueno, el capítulo 53 de Isaías, ya metiéndonos con nuestro tema, es el que más habla de Jesús. Es el que más les explica a los judíos cómo va a venir Jesús. ¿Quién va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a proceder? ¿Cómo va a actuar? ¿Qué le van a hacer entre ellos mismos incluso? ¿Sí? Recordemos que en Génesis, cuando Jacob bendice a sus hijos y bendice a Judá, le dice: Judá, ¿cómo es que vas a reconocer al Mesías? ¿Sí? Bueno, mira, para que lo reconozcas, él va a tener los dientes blancos como la leche. Ya lo habíamos hablado en el segmento anterior. Él va a tener los dientes blancos como la leche. ¿Qué significaba esto? Que la blancura es la pureza con la que Jesucristo se iba a desenvolver durante todo su ministerio terrenal. Dice, y además va a venir montado sobre un pollino, hijo de una asna. ¿Sí? Cuando tú lo veas llegar, ese es tu Salvador, ese es tu Redentor. No lo olvides. Y sin embargo, el día de la entrada triunfal a Jerusalén, todo se cumple. Viene montado sobre un pollino. ¿Sí? Entonces, Isaías les explica a su pueblo, al pueblo de Israel, cómo se iba a presentar ese Mesías. Lo invito para que lo lean y van a ver qué interesante está. Pero Israel se empeñaba en sus idolatrías, seguía adorando ídolos, juntaba oro y hacía una imagen de oro y decía: esto es el Dios que me sacó de Egipto. Dices, ¿cómo va a ser? Cortaban un leño y separaban una parte para un árbol, separaban un pedazo de leño y hacían una imagen y decían: este es otro Dios que nos sacó también de Egipto. Hacían una figura de piedra y también decían que ya eran 3 dioses. Y después hacían de fierro, también hacían otra y decías: bueno, pues ¿cuántos dioses te sacaron de Egipto? ¿Cuántos dioses te sacaron de Egipto si el único que te sacó fui yo? Entonces, por eso es que Dios dice: por tus inmundicias, por tu idolatría, te voy a castigar. Y Babilonia va a destruirte totalmente. Todo de ti va a destruir. Porque a Babilonia yo lo voy a bendecir. Mi mano va a estar a favor de Babilonia. Y el rey de Babilonia va a hacer todo lo que yo le diga, todo lo que yo le pida que haga contra ti, él lo va a hacer. Ahora dice: así como me gocé en bendecirte en la época de David, en la época de Salomón, así como me alegré en bendecirte, así ahora me voy a alegrar en castigarte, en hacer todo en contra tuya. Sin embargo, el pueblo de Israel no lo quiso aceptar. No, mataban a los profetas, los lastimaban, los corrían, les hacían infinidad de cosas. Mataron a sus profetas, ¿sí?
Dios siempre se ha valido de hombres también que castiguen al pueblo de Israel. No estamos mal, acuérdense del faraón. El faraón Dios lo manejó de una manera magistral. Dice, yo voy a hacer que él se enoje, que endurezca su carácter hacia ustedes. Pero al final de cuentas lo voy a castigar, lo voy a destruir. Lo mismo pasó con Babilonia. Dijo, Asiria, ¿se acuerdan? Asiria es el báculo de mi mano. Yo le voy a dar el poder para que él te destruya, te castigue, pero después lo voy a castigar. Lo mismo pasa con Babilonia. Yo le voy a dar permiso de que él te castigue. Voy a estar en su mano va a ser la mía para castigarte, pero después voy a castigar a Babilonia. Hay un pasaje bíblico muy interesante en el capítulo 66 del libro de Isaías, 66:8, que nos dice, el 7 dice, antes que estuvieses de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Ponga mucha atención a esta parte, concebirá la tierra en un día. ¿Acaso nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Amados hermanos, les voy a hacer una pregunta muy interesante. ¿Ustedes creen que... ustedes han oído hablar acerca de Adolf Hitler, el famoso presidente alemán, que fue un atroz para el pueblo de Israel? Dice la historia, nos cuenta que él mató aproximadamente 6 millones de judíos. Los mató. Cuentan algunos que encontraron, ¿verdad?, con la boca abierta y llenos de arena del mar dentro de la boca. O sea, con eso los asfixió. Imagínense la mortandad que hizo en hombres, mujeres y niños para llegar a una cantidad de 6 millones de habitantes, a 6 millones de muertos. Mató a 6 millones de muertos de hombres, este tipo. Sin embargo, la pregunta que les quiero hacer es, ¿ustedes creen que Adolfo Hitler llevó a cabo la voluntad de Dios? ¿Hizo Adolfo Hitler conforme Dios tenía planeado? ¿Usted qué piensa? Le he preguntado a varias personas y me dicen, claro que no. Él provocó el holocausto judío, mató a 6 millones de judíos, hombres, mujeres y niños. ¿Cómo crees que Dios lo va a manejar? Pues, para su conocimiento, sí, lo manejó Dios. Dios fue el que manejó la mano de Hitler sobre los judíos. ¿Y saben por qué? Para llevar a cabo, cumplir esta profecía. ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Amados hermanos, en el año de 1947, el 18 de mayo, ¿sí?, muere Hitler, se mata, se da un balazo. Pero entonces, ya una vez muerto él, entraron la Organización de las Naciones Unidas y entró una mujer, la cual se considera que es la hija de Hitler, Margaret Thatcher, ¿sí? Y ella, dicen que cuando por fin pudieron entrar a los campos de concentración nazis de los alemanes, ¿sí?, y descubrieron la mortandad que había en ese lugar, dijeron, esto no puede ser, esto es cosa del demonio, no puede ser que tanta aberración que hay aquí, esta mortandad tan espantosa, fue hecho por un hombre desquiciado, ¿sí? Abrieron todas los búnkers donde tenía él a todos los judíos ahí almacenados. Entonces el presidente de la Organización de las Naciones Unidas dijo, ¿qué podemos hacer por esa nación ante esta aberrante situación? Entonces Margaret Thatcher hizo un comentario. Pongan mucha atención a este comentario que lo vamos a trazar con la Biblia.
lo único que podemos hacer por esta nación es darle su libertad, que se independicen, que se hagan pueblo. Pero eso lo decía ella para que se cumpliera esta profecía. Nacerá una nación en un solo día. Y efectivamente, la Organización de las Naciones Unidas hicieron una votación y el 18 de mayo de 1948, ¿sí?, se juntaron todas las naciones para votar si a Israel se le daba la oportunidad de hacerse un pueblo independiente, una nación libre y soberana. Y ese día hubo una votación y aceptaron, ¿sí? Hubo un empate técnico, fíjense nada más, hubo un empate técnico en el sentido de que, pues, la mitad estaba de acuerdo y la mitad no, pero había un país que faltaba por votar, lo tenían un poquito relegado, y ese es el país de Guatemala. Y él fue el que dio su visto bueno para que se inclinara la balanza a que se permitiera que Israel fuera una nación libre y soberana. Ese día nació el pueblo de Israel como nación en la tierra, después de que él fue sacado por Roma, por Tito, ¿sí?, y los esparció por todo el mundo. Entonces, ese día, no lo olviden, 18 de mayo de 1948, el pueblo de Israel se vuelve una nación para así hacer cumplir la profecía de Isaías capítulo 66, versículo 8. Nacerá una nación en un solo día, pues ese día nació la nación de Israel como pueblo delante del mundo entero, como una nación libre y soberana. Amados hermanos, mañana continuamos con esta historia para terminar el libro de Isaías y compenetrarnos con el libro de Jeremías. Que Dios los bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.